Entonces, a ver. ¿De qué trata lo que vamos a ver hoy día? Ya, que nos quedamos un poco atrás la semana pasada. Aquí ustedes me dicen también si es que tienen experiencia en esto o no, ya, para ir viendo si aceleramos un poco o lo hacemos más lento. A ver, ¿de qué va a tratar esto hoy día? Vamos a ver los principales criterios que son necesarios para realizar una interpretación visual de las imágenes de satélite particularmente. ¿Y ahí por qué vamos a hacer esto? Bueno, por la importancia que tiene esta técnica, la interpretación visual, para construir las bases de datos de los sistemas de clasificación. Ya hemos hablado de alguno de ellos, el CCS de la FAO, y hoy día también correspondía hablar del CLC o el Corine Land Cover de la Unión Europea, ¿vale? Ambos sistemas utilizan la interpretación visual de las imágenes de satélite para construir sus bases de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que para esto entonces es necesaria una interpretación adecuada de las imágenes, ¿ya? Para hacer esto hay que tener en cuenta cuáles son los principales rasgos de adquisición de la imagen. Y eso ya lo revisamos en la clase pasada, en la última vez que tuvimos clase presencial, cuando vimos el apartado de la teledetección, ¿verdad? Los rasgos principales de adquisición de las imágenes, y ahí hablamos de las distintas resoluciones que tienen los sensores, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso para la interpretación. Entonces, hasta hace algunos años, no sé, digamos 15 años atrás, o a lo mejor sí, 15 años atrás o 10 años atrás, lo habitual para hacer esto era realizarlo haciendo una interpretación visual de los productos fotográficos, bueno, quizá 20 años atrás, ¿ya? Lo que se hacía antes entonces era que las imágenes de satélite eran distribuidas a partir de productos fotográficos que las agencias que distribuían las imágenes le entregaban a los usuarios, ¿ya? Y sobre esos productos fotográficos, que eran generalmente productos de gran formato, ¿ya? Como cartas topográficas, pero de material fotográfico, con las composiciones en color de las imágenes de satélite, sobre eso se hacía la interpretación de las imágenes. Actualmente, con todo el desarrollo digital que hay muy pocas agencias ya que disponen de esta posibilidad de imprimir una composición de una imagen de satélite, y generalmente hoy en día yo diría que todos los análisis que se hacen, los análisis visuales, se realizan sobre la interpretación de las imágenes de satélite en la pantalla, ¿ya? Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, de qué criterios son necesarios para que nosotros como usuarios o intérpretes de esto hagamos un buen uso de los datos satelitales que nos permitan alimentar entonces estos sistemas de clasificación, ya sean el de la FAO, el de la Unión Europea o el local que nos toque trabajar, ¿vale? Ok, entonces vamos a comenzar viendo algunos puntos de la interpretación visual. Pregunta, ¿esto lo han visto antes o no? Es- Al menos yo sí. Al menos usted sí. ¿Alguien más de la gente que está acá ha visto esto? ¿Le suena familiar? No, yo he visto lo que es interpretación visual. Yo sé cuáles son los criterios. ¿Sí? Chucha. ¿En sí lo vimos o no, profe? Yo en SIG vimos una pasada. No sé si es tal cual como esto, pero si lo vimos en SIG. Ya al menos los que tuvieron conmigo, yo dediqué una clase para explicar los principales criterios. ¿Aló? Sí, lo vimos, o sea, al menos los que dimos sigue el año pasado, sí lo vimos. Ya, vale. Entonces la pregunta
va ahora por el siguiente lado. Si ya vimos cuáles son los criterios ya que se utilizan para fotointerpretar, entonces la mayoría de los que está aquí está listo para hacer una fotointerpretación sobre una imagen de satélite. Pueden hacer composiciones de colores, ya tanto, no sé, en color natural como en falso color, como en sus derivaciones, y sobre esas composiciones pueden identificar cubiertas características. Eso lo saben hacer. Algo. Yo me acuerdo algo, profe, de ese trabajo. Bien, porque de eso se Hola, trata. profe. Hola, hola, Yo porque de no eso se tuve SIG, trata. Ya, yo no tuve SIG el año pasado y no lo sé hacer. ya. Bien, bueno, ¿hay alguien más entonces que no haya pasado por esta clase, ¿cierto? Donde se comentan los criterios principales y se enseñan sobre el tema de las composiciones en color y la teoría del color, para tomarlo en cuenta. Aquí complementando un poco lo que dice Sebastián en el chat, como Ah, ya, que es que tengo no estoy ah, viendo el chat, a ver, voy a ver eso. Ok. Bastián dice que lo vimos mucho, lo vimos en teoría, pero como creo, no me acuerdo de haberlo aplicado en prácticos. O en verdad no me Ya, sentiría seguro para aplicarlo. ok, ya. Entonces, en términos teóricos, yo creo que sí lo vimos. Ya la gente que tuvo SIG conmigo el año pasado, usamos, ¿cierto? No sé si una sesión o dos sesiones en hablar acerca de los criterios, ¿vale? Y puede que sí, puede que haya sido la teoría y que no los haya dado el semestre para la práctica. Bien, entonces vamos a hacer un repaso bien sintético de esto, ¿ya? Para la gente que lo vio, algunas cosas le pueden resultar conocido, para gente que no, pues va a ser algo nuevo. Como les digo, la relevancia de esto es que nos va a permitir entender las bases fundamentales para poder trabajar con la interpretación visual sobre las imágenes de satélite, y eso es necesario para el tema de las clasificaciones digitales. Así que lo vamos a ver independiente entonces de si hay algunos que ya lo han visto y hay otros que no, pero creo que es necesario, ¿ya? Entonces en ese contexto vamos a seguir con esto. Bien, entonces nuestra interpretación visual tiene una serie de características y esos son necesarios reconocerlas y ahí entenderlas. Lo primero es que tiene una baja inversión económica, entonces solo requiere de las capacidades que usted tenga como intérprete, ¿ya? Pero también tiene un punto que es negativo, por decirlo así, que también usa la experiencia del fotointérprete. Entonces, usted necesita cierta experiencia que en algún momento tiene que haberla ganado, ¿ya? Por lo tanto, hay ahí una inversión, ¿ya? No en comprar equipamientos o en comprar algún programa especializado, pero sí necesita haber tenido algunas horas de inversión en esto, pues, ¿ya? Necesita cierta experiencia, ¿ya? Hay una inversión, aunque sea baja, pero existe. Eh, Esta técnica de la interpretación visual permite integrar criterios amplios o complejos, ¿ya? Para la interpretación. Entre esos está, por ejemplo, el criterio de la textura, de la estructura, del contexto, que son criterios un poquito más complejos que el criterio del color, por ejemplo, ¿ya? O el brillo. Esta técnica nos permite hacer una integración un poco más amplia de eso. En este análisis visual, ¿ya? Por otra parte, si en algún momento usted está trabajando con análisis digital, que son, por ejemplo, las clasificaciones se basan principalmente en la intensidad o en el nivel digital que tiene cada píxel, ¿ya? En el caso de la interpretación visual, nosotros podemos incluir un criterio más complejo como los que ya les mencioné. Y un ejemplo de esto en el cual podemos ver un poco este tema de los criterios simples y los criterios complejos y para qué nos pueden servir. Es que imagínense que ustedes están viendo una imagen que en su extensión tiene cubiertas agrícolas, pero también tiene zonas urbanas, ¿ya? Si yo las analizara espectralmente con un satélite como Landsat, por ejemplo, o Sentinel, ¿ya? Es muy probable que espectralmente las cubiertas agrícolas, como las cubiertas de las áreas verdes urbanas,
sean muy parecidas, ¿vale? Espectralmente me refiero a, no sé si hemos visto curvas espectrales, yo creo que sí, ¿cierto? La semana que vimos teledetección yo les mostré la curva espectral característica de la vegetación, ¿o no? ¿Se recuerdan? Sí, sí vimos. Lo Ya, vimos como por tipos de suelo o algo así. vale, entonces si yo analizo la curva espectral de un cultivo agrícola como el trigo y la comparo con la curva espectral de las áreas urbanas, perdón, de la vegetación, puede ser de un prado dentro de un área urbana, es muy probable que sean muy parecidas. Entonces, si solamente me baso en el criterio espectral para diferenciarla, es muy probable que me equivoque, ya que cuando haga la clasificación, clasifique el clasificador indique como vegetación los mismos píxeles de las áreas verdes urbanas que los mismos píxeles de los cultivos agrícolas, ¿ya? Pero si además de utilizar el criterio de espectral, utilizo el contexto, ¿ya? Que es básicamente donde se insertan las cubiertas, una se inserta en la zona urbana y otra cubierta se inserta en un entorno agrícola, pues ya las puedo diferenciar, ¿ya? Y eso implica entonces poder usar criterios más complejos. Em, la interpretación visual requiere una digitalización posterior, ¿ya? Eso, bueno, pasaba un poco antes, cuando usted hacía una interpretación visual sobre un material fotográfico. Generalmente esa vectorización que usted hacía ahí la tenía que digitalizar posteriormente. Hoy en día lo que se hace es digitalizar sobre la pantalla, entonces esa nueva información ya se va metiendo en el sistema, así que se requiere una digitalización posterior, sí, pero no es tan dura como antes, ¿ya? Y la interpretación visual, y aquí ustedes lo van a ver, lo van a experimentar, tiene una cierta subjetividad, ¿ya? Debido a que no son criterios numéricos fijos, ¿ya? Son criterios basados en la interpretación humana. Entonces, lo que yo interpreto como una cubierta puede que mi compañero la interprete como otra. Y aunque los criterios muchas veces sean objetivos, yo qué sé, ¿vale? Pero siempre va a haber una cuota de subjetividad que me va a inducir a ciertos errores, ¿vale? Y eso se tiene que considerar, ¿vale? Esto no es objetivo como el 2 más 2 es 4 en una escala de intervalo de razón. Aquí, si yo esto lo interpreto como conífera, a lo mejor alguno de ustedes va a decir, no, es que esto yo lo veo como matorral. Y luego otra persona va a decir, no, es que esto yo lo veo pues como pastizal, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Para interpretar, a ver, sí, para interpretar una imagen de satélite, un buen ejercicio es familiarizarse con las imágenes de satélite, pero a la vez compararlas con una fuente cartográfica, ojalá de una escala similar, ¿vale? Como las que estamos viendo en pantalla. En pantalla entonces estamos viendo una zona, una zona de, una imagen, perdón, de una zona de Talca, ¿ya? Lo que se ve ahí entonces es parte de la zona central, ya del Valle Central, al inicio de la cordillera de la costa. Y lo que ven ahí, bueno, como un objeto ya que destaca más del resto, pues en la zona urbana, ¿ya? Entonces, para empezar a hacer una interpretación sobre una imagen de satélite, si no tenemos mucha experiencia, es una buena práctica compararla con una cartografía de una escala similar, como la que tenemos a la izquierda, que es una carta topográfica, ¿ya? Entonces, lo primero es fijarse en los aspectos naturales más importantes de la escena, es decir, si esto tiene algún lago, tiene ríos, hay una parte del océano que se ve, etcétera. ¿Ya? Una vez que ya tenemos reconocidos esos elementos, pues podemos pasar a otros objetos, ¿ya? Ser un poquito más, entrar un poquito más en detalle para fijarnos en objetos de naturaleza humana, como pueden ser las carreteras, ¿ya? O pueden ser las ciudades, que ahí es evidente su presencia. Y posteriormente ya nos vamos moviendo hacia otros aspectos que son más difíciles, ya pues poseen mayor abstracción, como por ejemplo la interpretación del relieve, ¿ya? No es tan fácil verlo.
Otros aspectos como la vegetación o las perturbaciones que pueden ser las inundaciones ya o los deslizamientos se pueden dejar para el final, ya que suelen ser efímeros ya. Y pocas veces esos elementos son recogidos en el mapa. Si nosotros vemos el mapa versus la carta, como el mapa es una abstracción de la realidad, hay algunas cosas que no las va a recoger. Por ejemplo, la vegetación no la recoge porque es efímera ya. Entonces, esta familiarización, perdón, de imagen-mapa, ¿vale? Nos va a permitir, ¿cierto?, tener nuestra primera aproximación para introducirnos a los principales criterios que se utilizan para interpretar una imagen. Entonces, ver la similitud entre la imagen y la carta. Sí, al menos sobre todo en la ciudad. Ok. ¿Algo más? Lo que se comparte, aparte del polígono de la zona urbana, que es lo más evidente. El curso de agua, que hay a la izquierda de la ciudad. Ajá, ya. ¿Qué más? Un poco la carretera, pero cuando pasa como por la ciudad que se ve como un corte, pero no Ya. se alcanza como a divisar bien como en los campos. Vale, ya. Entonces ahí ya hay elementos que estamos siendo capaces de reconocer, ¿cierto? Entre los dos materiales tenemos la ciudad, que es evidente, ¿ya? Están las carreteras, ¿ya? Y alguien dijo también el río, ¿ya? Ok, entonces esos son como las principales cosas que tenemos que empezar a fijarnos antes de justamente de hacer una interpretación más acabada del material de la imagen de satélite, ¿ya? Pero al menos ya saber que estamos en esa zona y que esa zona se corresponde con la cartografía, pues ya nos da buenas señales de que vamos avanzando bien. Ok, entonces esto lo vimos en sí, ¿ya? Pero lo vamos a repetir. Esto que está aquí, el triángulo de la jerarquía de los criterios para la interpretación visual. ¿Qué implica esto? Que aquí hay una serie de criterios, ¿ya? Que van de lo más simple a lo más complejo, ¿ya? Y son los criterios que nosotros utilizamos para hacer las interpretaciones. Los primeros que están arriba, ¿cierto? Son basados en el espectro. Los segundos son basados en la distribución espacial o en la organización espacial de los elementos. El tercero tiene que ver con lo mismo, pero son más complejos, ¿cierto? Porque incluyen otras cosas como las sombras, ¿vale? Y la asociación. Y el último criterio es el más difícil de aplicar, que es el criterio temporal y tiene que ver con las condiciones estacionales o con la fenología de la vegetación, ¿ya? Pero estos son los criterios que ustedes van a necesitar utilizar cuando quieran hacer una interpretación visual de las imágenes de satélite, ¿cierto? ¿Dudas de eso o no? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos con el primer criterio, que es el brillo, ¿ya? Color y brillo. Bueno, es uno de los más simples, ¿cierto? Porque está al inicio de perdón, está en la punta de la pirámide, ¿ya? Y el brillo hace referencia a la intensidad de la energía que recibe el sensor, ¿ya? Porque estamos trabajando con sensores satelitales, para una determinada banda. Ya vemos en pantalla que tenemos el ejemplo para la banda TM3 y la banda TM4 o 3 y 4, ¿cierto? El satélite Landsat TM. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es el reflejo de la energía recibida por el sensor para cada una de esas bandas. Y es un producto fotográfico, ¿ya? Y como tal, entonces los píxeles de tonos oscuros nos van a indicar aquellas áreas donde el sensor detectó una radiancia débil. La radiancia también la vimos en la clase de la teledetección, ¿cierto? Que tiene que ver con la energía que esencialmente recibe el sensor satelital, ¿ya? Entonces los píxeles más oscuros indican una radiancia débil, mientras los píxeles más claros indican aquellas zonas que reflejan una mayor, reflejan una mayor radiancia o una mayor intensidad hacia el sensor. ¿Ya? El brillo
se relaciona directamente con el comportamiento espectral de las distintas cubiertas. Y ahí va un poco lo que vimos también en la clase de teledetección. Hay algunas que, ¿cierto?, que presentan mayor radiancia o mayor reflectancia en distintas zonas del espectro, y eso se ve reflejado acá, ¿ya? Entonces, ya que las cubiertas de la superficie de la Tierra presentan una reflectancia selectiva, ¿cierto? Es decir, va a depender de las longitudes de onda, pues también su brillo va a variar en las imágenes que sean adquiridas en distintos bandas del espectro, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de eso. Tenemos que hay una indicación de cómo se ven distintas cubiertas en términos de brillo en estas bandas, ¿cierto? Tenemos el suelo, que está identificado acá en esta elipse de color rojo, y podemos ver que el suelo ya está aquí y también está aquí, pues en ambas bandas, en la 3 y en la 4, pues presenta altos valores, ya por lo tanto su tonalidad es cercana al blanco, ya, o tiene una mayor reflectancia, o hay una mayor radiancia de él, ya. Por otra parte, en la vegetación, ¿cierto? Como ya vimos en la clase de la teledetección, presenta una mayor reflectancia en aquellas zonas del infrarrojo cercano, que vendría siendo el NIR. Por lo tanto, en este caso, la vegetación aquí se ve toda esta zona que aparece acá, pueden ser parques urbanos, ya se ven de colores más brillantes, ya en la banda del infrarrojo, pero acá en la banda del rojo, pues se ve de color oscuro, ¿vale? Eso sería para la vegetación, y hay un claro ejemplo de reflectividad selectiva. El suelo refleja alto en la banda del rojo y en la banda del infrarrojo cercano, que vendría siendo esta zona de acá, pero la vegetación refleja alto en el NIR, pero bajo en el rojo, ¿ya? Y el agua, por otra parte, también refleja eh, bajo en las bandas del NIR y también refleja bajo en la banda del rojo. Y la del urbano también es bastante parecido en ambas bandas. Ya tenemos urbano aquí, ¿ya? Y urbano aquí, ¿vale? Entonces eso ya nos indica, ¿ya?, el tema de la reflectancia selectiva y cómo eso tiene consecuencias en la variación del brillo sobre las imágenes, ¿ya? ¿Alguna duda del primer criterio que vimos, que es el brillo? Por mi parte no, profe, quedó claro. Vale, ya. Entonces el Profe, otro... yo tengo una pregunta. A ver, ¿Se puede decir entonces que a medida que hay menos brillo, se asocia más hacia el urbano? ¿Algo así o no es tan así? si usted tiene menor brillo, lo que está teniendo es el reflejo de una cubierta que tiene una baja respuesta a esa longitud de onda, ¿ya? Independiente de la cubierta que sea. Por ejemplo, el agua, que está acá, y también está acá, ¿ya? Entonces, cuando vimos las curvas espectrales características, vimos que el agua refleja poco en todas las longitudes de onda, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esas curvas? ¿Se acuerdan Sí. de...? Ya, ya, pues el agua entonces, cuando veíamos esas curvas, tiene una reflectancia muy baja en todo el espectro, desde el visible hasta el infrarrojo cercano de onda corta. Entonces, cuando yo veo agua, ya sea en la banda del rojo, o cuando veo agua en la banda del infrarrojo, probablemente voy a ver píxeles oscuros porque son el reflejo de una cubierta que refleja poco, es decir, absorbe mucho, ¿vale? Cuando yo veo píxeles de color más claro, ya en la banda del infrarrojo, es muy probable que sea vegetación. Pues ¿por qué? Porque también vimos que en el infrarrojo cercano, la cubierta que
mayor reflectancia tiene es la vegetación. Pero si esta vegetación yo la veo en el rojo, pues voy a ver que tiene poco brillo, ¿no? Porque en el rojo, cuando nosotros revisamos la curva de la vegetación, vemos que la vegetación tiene muy poca reflectancia en el rojo. Entonces la vegetación refleja poco en el rojo, pero la vegetación refleja mucho en el NIR, ¿vale? Entonces, si yo veo algo de tonalidad oscura, significa que esa cubierta que yo estoy viendo, sea la cubierta que sea, tiene baja reflectancia, baja radiancia, y eso tiene que ver con la materialidad y con la reflectancia selectiva que tienen las cubiertas a la radiación solar. ¿Ya? Creo que por ahí va el asunto. Si usted ve algo brillante, es porque esa cubierta refleja bastante en esa longitud de onda. Pero esa cubierta puede que en otra longitud de onda pues no refleje tanto, ¿no? Ya. No sé si me explico por ahí. Ya. Sí, profe, sí lo comprendo. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Que dijimos que el brillo igual es como la energía que recibe para cada banda, pero las bandas son como un rango de longitud de onda, ¿cierto? Como de esta longitud de onda a esta otra. Ajá. Entonces, y además dijimos que el brillo igual varía según la longitud de onda, entonces para una banda dada igual va a verse como un brillo, o sea, igual va a variar dentro de una banda. Esa es mi pregunta. Aquí tenemos una banda, ¿cierto? Que es la 4 y la 3, ¿vale? Toda esta tonalidad de gris aquí, lo que usted ve es básicamente el reflejo, ¿ya? De la energía solar de todas estas cubiertas al sensor, pero solamente en esa banda, ¿ya? Y esa banda tiene un ancho, ¿cierto? En el caso del NIR puede ser desde el 0,7 al 0,8, ¿ya? O del 700 al 800 nanómetros, ¿vale? Entonces toda la energía que llega ahí se integra en ese rango, ¿vale? Y generalmente la mayor sensibilidad de ese rango está en el centro, que es lo que se llama el centro de la banda. Así que si usted me pregunta si lo que está aquí es específicamente para una zona, sí, es para el promedio de esa banda, ¿vale? Es decir, en el NIR entonces el satélite es sensible desde los, no sé, le pongo un ejemplo, no me recuerdo del ancho de la banda del Landsat, pero puede ser desde el 700 al 800. Toda la energía, ¿ya? que se refleje entre el 700 y el 800, pues se integra con una función de respuesta que tiene el sensor, ¿vale? Y ese valor de integración es la que se refleja en cada píxel. Y ese valor es promedio, generalmente va centrado en el medio de la banda. Pero ese valor va a depender de esa respuesta de la banda en el sensor, pero también va a depender mucho de cada una de las cubiertas que estén reflejando, ya como lo vimos, va a depender del agua, si el agua está turbia, si el agua está clara, va a depender si la vegetación está sana, está seca, o si el suelo está húmedo o está mojado, ¿vale? Etcétera. Por ahí era la Ya, pregunta, ¿no? profe. No, pero me quedó claro. Solo Ya. una duda con respecto a cuando dijo el promedio. ¿Se sacaría como el promedio del como rango de brillos que aparecen ahí en toda la imagen? ¿O a qué se refiere con el promedio de El la longitud de promedio onda? es que la banda del satélite es sensible en un rango del espectro. No es sensible, por ejemplo, en el 500, en el caso del NIR. No es sensible en los 650 nanómetros. Es sensible entre los 600 y los 700 nanómetros, ¿vale? Todos esos valores son capaces de registrarlo. A eso es lo que yo me refiero, ¿ya? Y para hacer ese registro, para que esa energía se convierta en un número, lo que hace el satélite es una integración de los valores que está en todo ese rango del espectro, ¿vale? Es como una integral. Recibe todos esos valores, pero al final se queda con uno, ¿vale? Y ese uno puede ser el promedio o va a depender de la función de respuesta que tenga el satélite programado. Pero de eso se trata, no es que solamente reciba el valor en los 650 o los 651 nanómetros. No, recibe los valores que van desde el 650 hasta el 700, ¿vale? Pero todos esos valores, al final,
él lo resume o lo integra en un solo valor, que es lo que le pone al píxel que usted está observando. Y ese valor depende de una respuesta espectral de la banda. Eso es un poco lo que yo le quiero decir. ¿Vale? Vale decir, Ya. profe, que un píxel puede recibir varios números, por decirlo, pero se va a quedar con la media Sí, de lo que reciba el píxel eso es, pues para interpretarlo. justamente un píxel, ¿cierto? Va a enviar ya la energía, ¿vale? O la respuesta de esa banda, y esas respuestas, ¿cierto? Van a formar, imagínenselo, una integral. Ustedes han hecho cálculo y álgebra, ¿cierto? Van a formar una integral, y el valor, ¿cierto?, de esa integral, que puede ser la sumatoria, o en el caso, como les digo, de la respuesta que tenga programado el sensor, puede ser el promedio, va a tomar los valores de ahí, y al final de esa integración se va a quedar con un valor, y ese es el valor que le va a poner al píxel, ¿vale? Pero recoge, ¿cierto?, todos los valores que están en el ancho de la banda, ¿vale? Porque es sensible a todo ese rango del espectro, ¿ok? No sé si ahí quedó más ¿Se claro. entiende? ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ya. Ok. Entonces eso era el brillo, ¿cierto? Que es la respuesta que tiene básicamente las cubiertas a la energía solar, y cómo esa energía solar es codificada por el satélite y al final me entrega un valor de píxel. Es un poco lo que estábamos viendo. Y ese valor de píxel depende de cada una de las cubiertas, ¿cierto? Y de la respuesta espectral del sensor. Ya, por eso solamente un valor. Ya, pero ahora vemos otro criterio, que es el color. ¿Cómo se forma el color? ¿Vale? Dado que nosotros necesitamos hacer una interpretación visual, es necesario entender cómo se forma el color, y hay dos teorías, una que se llama aditiva y una que se llama sustractiva, ¿ya? En el caso nuestro solamente nos vamos a fijar en la teoría aditiva, que es cómo se forma color en el monitor de una computadora, ¿ya? Y para eso tenemos que entender dos cosas: el rango del espectro en el cual se encuentran nuestros datos, y además también el orden de los cañones del monitor que yo voy a utilizar para formar ese color, perdón, ¿ya? Y aquí esto también lo hemos visto en SIG, ¿cierto? La gente que estuvo conmigo en SIG, pues sabe que, como les dije, hay dos teorías, ¿ya? Está la teoría aditiva, que es cómo se forma color en los monitores, y está la teoría sustractiva, que es cómo se forma color en las imprentas, ¿ya? Y nosotros nos vamos a centrar en la aditiva, y ahí abajo entonces hay una dirección la cual ustedes pueden recurrir si es que quieren practicar formando color en el monitor y entendiendo cómo se forman los distintos colores dependiendo de la intensidad que yo le entregue a cada uno de los cañones del monitor, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Que para formar colores en el monitor, pues necesitamos tres colores primarios, que es el rojo, el verde y el azul, lo que están viendo ahí en pantalla, ¿ya? Y son los famosos RGB que ustedes van a utilizar cuando hagan composiciones de color. La combinación de estos tres colores ya en distintas proporciones nos va a permitir dar cualquier color del arco iris, ¿ya? Entonces, la teoría aditiva, cualquier color se forma por la suma de estos tres colores primarios, ¿cierto? ¿Ya? Y la suma de los tres colores primarios al máximo me va a entregar el color blanco, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿ya? Y por el contrario, en el proceso sustractivo, la sustracción de los tres colores, ¿cierto?, al máximo, pues va a dar el negro, ¿ya? ¿Qué más de acá? Bueno, como les dije, no lo vamos a revisar acá, ustedes lo pueden ver más en detalle, pero ¿cómo funciona esto, cierto? Yo tengo tres colores que son los cañones del monitor, ¿ya? El monitor tiene un cañón de color que es el rojo, un cañón de color que es el verde y un cañón de color que es el azul, ¿ya? Cuán rojo, cuán verde o cuán azul se vea un píxel va a depender de
el valor de intensidad que yo le aplique a cada uno de esos cañones. Y el valor de intensidad pues viene dado entonces por el valor digital o el píxel de cada imagen, ¿vale? Entonces, combinando los cañones de monitor del computador más los valores de intensidad o el valor de brillo ya, o el nivel digital, que viene siendo lo mismo ya de cada una de las bandas, pues yo voy a poder formar entonces composiciones de color, ¿ya? Lo que yo les decía, combinando el valor de cada una de las bandas, que viene siendo entonces el brillo, ¿vale? De la banda 4, de la banda 3, de la banda 2, y cada una de esas bandas yo la asigno a un cañón específico del monitor, pues yo puedo formar una composición. Cuando esta asignación, el cañón del rojo le corresponde la banda del rojo del satélite, al cañón del verde le corresponde la banda del verde del satélite, al cañón del azul le corresponde la banda azul del satélite. Cuando esta asignación es coincidente entre los colores de la banda del satélite y del monitor, pues lo que vamos a ver es el color natural o cómo nosotros apreciamos el color en la naturaleza o con nuestros ojos, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en claro aquí? Hay que tener en claro el orden de asignación, que es básicamente el mismo. Ya los cañones de monitor generalmente no cambian, es RGB, pero lo que sí cambia es el orden que yo le pueda dar acá, en las bandas de la imagen. Y para entender un poco el orden de acá, pues yo tengo que saber entonces con qué sensor estoy trabajando. Tengo que saber entonces que en la banda, perdón, que en el satélite Landsat 8, la banda 2 es la banda del azul, la banda 3 es la banda del verde y la banda 4 es la banda del rojo. Por otra parte, si yo estoy trabajando no con el satélite Landsat 8, estoy trabajando con el satélite Landsat 7, la banda 2 ya no es la banda del azul, la banda 2 es la banda del verde, la banda 3 es la banda del rojo y la banda 4 es la banda del NIR. Y si estoy trabajando con Sentinel, pues así, ¿ya? Entonces, dos cosas a tener en claro. O una cosa a tener en claro, porque generalmente esto siempre va a ser RGB. Los cañones del monitor no van a cambiar, está estandarizado. Es básicamente saber cuáles son las bandas que yo tengo de mi satélite y el color o el rango espectral a las cuales son sensibles, ¿vale? Porque dependiendo de ese rango espectral y la asignación al color, perdón, al monitor del computador, van a ser entonces las composiciones que yo puedo hacer. Entonces voy a poder hacer composiciones en color natural, ¿vale? Cuando coincide rojo con rojo, verde con verde o azul con azul, o voy a poder hacer composiciones en falso color, ¿ya? Cuando las bandas del satélite pues son asignados a otros cañones que son distintos al color que ellas representan. ¿Ya? ¿Se entiende un poco eso, no? Sí, profe. Ok. Entonces lo que veíamos acá, ¿cierto? Es el color natural cuando coinciden las bandas del satélite con el cañón del monitor. Pero aquí yo puedo hacer variaciones, ¿vale? No necesariamente tiene que ser siempre verde con verde o rojo con rojo o azul con azul. Puedo hacer distintas combinaciones, ¿ya? Y a partir de esas combinaciones yo voy a generar distintas composiciones, ¿ya? Y esas composiciones, hay algunas que son muy conocidas, ¿cierto? Como el color natural, que es el color que ven nuestros ojos, pero también hay otras composiciones que se utilizan para resaltar algunos elementos de interés. Y una de las composiciones pues más famosas es la llamada infrarrojo color, ¿ya? Y la infrarrojo color generalmente se utiliza asignándole al cañón rojo del monitor la banda del satélite del infrarrojo cercano. En este caso, como estamos trabajando con el satélite TM o con el sensor TM, perdón, de Landsat, la banda 4 es la banda del infrarrojo cercano. Si yo se la paso al rojo, ¿qué es lo que va a pasar? Todo, ¿ya? Lo que sea vegetación o todo lo que tenga un mayor brillo, se va a ver teñido de rojo en mi composición. Entonces acá, en una composición en infrarrojo color, pues vamos a ver que todo lo que tenga una tonalidad rojiza es vegetación
que está haciendo fotosíntesis, ¿vale? Y entonces ya vamos a poder empezar a diferenciar ya las cubiertas de interés. Vamos a poder ver entonces que acá hay unas zonas que están en el monte, ¿cierto? Y pueden representar bosques, ¿vale? Pero luego acá, por el color, podemos darnos cuenta entonces que también son vegetación, pero a lo mejor por la forma, ¿cierto? Y por el contexto en el que se encuentran, pues vamos a poder saber entonces que son cultivos agrícolas, ¿vale? Pero en este caso, ¿vale? Dado a que nosotros cambiamos ya el orden en la asignación de las bandas, el infrarrojo fue al rojo, el rojo fue al verde y el verde fue al azul, obtuvimos una composición de color que es distinta al color natural, en el cual hay una coincidencia entre las bandas y el cañón del monitor, ¿vale? Y esas son las composiciones en falso color, y en particularmente una que se llama falso color infrarrojo, ¿vale? Y que se utilizan para resaltar elementos de interés que yo quiero reconocer sobre el territorio. ¿Se entiende un poco eso, no? Yo creo No escuché. yo tengo una duda, que ahí al ver las bandas en tonos de color, usted dijo que igual según el brillo que recibe el sensor, se va a ver como las tonalidades del rojo ahí en la imagen, ¿cierto? Por Ajá. ejemplo, la primera. Entonces, me imagino que cuando no hay nada de brillo se ven esas manchas negras, y cuando hay como mucho brillo sería blanco, pero entonces como que el rojo está entre medio, ¿no? Como eso quería saber como de la intensidad del brillo. El rojo está entre medio. No lo Eh, entiendo como. como de en la imagen donde no hay ni mucho brillo ni muy poco brillo se ve como gris en la original, y al pasarla a tonos de color rojo, ahí se vería como el rojo como que reemplaza un poco el gris en la gama, ¿o no? El rojo reemplaza un poco el gris. Sí, pero también tiene que darse cuenta que lo que yo le explicaba acá. Acá el color se forma por la integración de los tres, no solamente de una banda. Entonces el resultado final es la suma, pues, de los tres, por decirlo así, ¿ya? Ah, no, sí, pero estaba viendo solo la imagen del rojo, la de la fila del medio. Mm, ¿la banda 3 me dice usted? ¿O de la banda 4? No sé cuál. No, en la banda 4 cuando se asigna el color rojo en el monitor. Ya. ¿Y ahí cuál es la observación? Perdón, que hay algo que se ve muy oscuro, hay algo que se ve muy claro. O sea, es que quería ser como que en brillos como que igual se asigna según, o sea, se va a poner más rojo o más claro según la cantidad de brillo que recibe el sensor, ¿no? En la imagen. Claro, sí, se va a poner, justamente se va a poner más blanco o más negro, dependiendo de la cantidad de brillo que reciba el sensor en esa cubierta, sí, eso es la lógica. ¿Ya? Ya, eso era. Gracias. Ok. Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que es probable que usted no vea tan brillante acá el rojo, ¿ya? O no lo vea de color tan brillante acá, porque además hay otras cosas que se llaman la ecualización, ya que tiene que ver un poco con la visualización. Eso no lo hemos visto todavía, pero esto, aunque se vea oscuro aquí, si nosotros hacemos un realce visual que se llama, es muy probable que esto resalte mucho después, ¿ya? Lo que pasa es que yo saqué estos recortes de la pantalla y a lo mejor no hizo una ecualización, ¿ya? Cuando ustedes trabajen ya con imágenes digitales y, por ejemplo, visualicen toda una zona de estudio, se van a dar cuenta que dicen, oye, esta cuestión no tiene contraste, no puedo diferenciar una cosa de la otra. Entonces se hace una ecualización, que es una mejora visual, y ahí es probable diferenciar mucho una cubierta de otro, pero eso ya se hace cuando nos centramos en una zona en específico. Como yo saqué unos recortes de la imagen para ponerla acá en la diapositiva, es probable que el computador no haya hecho una ecualización, entonces a lo mejor la confusión se presta por ahí. Pero bueno, creo que esa confusión podría ser aclarada simplemente si nos fijamos en el cuerpo de agua. El cuerpo de agua aquí está oscuro, aquí está oscuro, aquí está oscuro. En consecuencia, aquí el color es oscuro, ¿ya? Por otra parte, un cuerpo de suelo desnudo. Aquí tiene una alta reflectancia, aquí tiene una alta reflectancia, aquí tiene una alta reflectancia. Lo que se ve aquí es blanco, ¿vale?
¿Ok? Bien, entonces, estas composiciones de color, pues ya les dije, pueden ser de color natural o también pueden ser de distintas combinaciones. Cada uno ahí tiene un poco la libertad para jugar con la asignación de las bandas, con los cañones del monitor, dependiendo pues de lo que le interesa, ¿cierto? Si hay alguien que quiere trabajar con vegetación, pues será necesario trabajar con la banda, en este caso con la banda 4, ¿vale? Por otra parte, no sé, pues hay personas que están interesadas a lo mejor con trabajar con el contenido de humedad de la vegetación, pues trabajarán con la banda del SWIR, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera interpretar o reconocer en mi imagen de satélite, pues va a ser con las bandas que voy a trabajar, ¿ya? Y el orden que les voy a dar, ¿ya? Entonces, en el caso de acá, el 321, ¿vale? Generalmente significa la banda 3, ¿ya? Al rojo, la banda 2 al verde, la banda 1 al azul, ¿vale? Eso es lo que implica esta nomenclatura. Cuando ustedes vean composiciones que estén identificadas por este número, significa el número de la banda asignado al cañón RGB. Entonces, como les digo acá, la banda 3 al rojo, la banda 2 al verde, la banda 1 al azul. En este caso acá, la banda 4 al rojo, la banda 7 al verde, la banda 1 al azul, ¿vale? Entonces, esa asignación nos va a generar Profe, distintas composiciones. ¿Sí? ¿a qué se refiere con RGB? Lo que yo le ¿Tiene mencionaba, como un orden? lo que yo le mencionaba acá, ¿o no? Yo le dije que esto no cambia. Siempre los monitores asignan rojo, verde y azul. Red, green, blue. ¿Ya? Ah, ya, ya. Eso es fijo. Lo que Ujú, cambia es el orden de acá, ¿vale? ya. Entonces, si usted está interesado solamente en hacer una interpretación visual de esto y en color natural usted está acostumbrado a ver las cosas, pues generalmente, o sea, probablemente usted vea este caso en particular, va a ver su escena de estudio de esta manera, ¿ya? Entonces va a ver, por ejemplo, las coníferas, va a haber zonas ya de cultivo que van a tener un color amarillento, y las que están más secas, ¿cierto? O las que están cosechadas, pueden ser cereales, ya pueden ser cultivos agrícolas como maíz, trigo, ¿vale? Van a haber algunas zonas más blancas, pueden ser zonas cosechadas y el suelo está completamente desnudo, ¿vale? Van a haber algunas zonas de vegetación en el monte, ¿cierto? Que las puede sacar por la forma que tiene, y pueden haber algunas zonas incluso de quema, ¿vale? Si usted ve eso en otra composición, ¿vale? Pues va a ver que hay diferencias, ¿cierto? La vegetación ya se tiñe de rojo, como lo hemos visto anteriormente. Ese rojo, ya, que pueden ser coníferas, es distinta de esta vegetación que está acá, que pueden ser cultivos de regadío, ¿vale? Pero la tonalidad rojiza es la misma, ¿ok? Las zonas de suelo desnudo ya no aparecen de color amarillento, sino que aparecen de un tono verdoso, ¿ya? Y las zonas del área quemada, que pueden ser estas quemas agrícolas, ya no es gris, sino que es un verde, pues más oscuro. Lo mismo acá, ¿vale? Entonces, dependiendo de, del fenómeno que uno quiera estudiar, ¿ya? Como le dije anteriormente, pues va a ser las bandas que yo voy a utilizar en cada una de las composiciones. Yo les puse dos ejemplos aquí. Yo puse las bandas del rojo, del azul y del verde para ver color natural, pero aquí puse la banda del infrarrojo, la banda del infrarrojo cercano de onda corta y la banda del azul. ¿Por qué? Porque esta composición me va a decir, ¿cierto?, que todo lo que esté acá de color más verde tiene poca humedad, o la vegetación tiene poco contenido de humedad. Ya lo que aparezca acá en color más verde, pues va a ser vegetación que está más seca. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a usar dependiendo de lo que queramos interpretar o del fenómeno que queramos ver. Y vamos a tener distintas, ¿cierto? Vamos a tener composiciones en falso color, ¿cierto? Luego van a haber variaciones de las composiciones en falso color natural, ya, y hay otras en las cuales también son de falso color, pero por ejemplo en este caso, ¿cierto?
se sigue viendo la vegetación de color en verde. Acá la vegetación se ve de color en rojo, acá de variaciones del rojo, ¿cierto? Y acá de color verde, y ese ya de color natural. Y siempre vamos a respetar lo mismo, RGB, pero estos números que están acá son la banda de cada uno de los sensores que tenemos. Y eso nos va a llegar a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la composición mejor? Bueno, no hay ninguna composición mejor en todo caso. Lo que hay son composiciones más ajustadas para lo que yo quiero hacer, ¿ya? Para lo que yo tengo en mente, para lo que yo quiero trabajar. Entonces, en este caso en particular, estamos viendo una composición, pues, 432 del sensor OLI, que es el sensor que tiene el Landsat 8, ¿ya? Entonces, aquí vemos, ya esto lo hemos revisado anteriormente, pues, una zona del Valle Central del país, ¿ya? Se aprecia claramente cuál es la zona urbana, ¿cierto? Está el casco urbano de la ciudad de Talca, ¿ya? Vemos que la vegetación se presenta en tonos de verde, que no hay mucho contraste, ¿cierto? Es un verde que en realidad no se diferencia mucho uno de otro, solamente podríamos inferir ya de ahí que hay algún verde más brillante, que puede ser el verde, por ejemplo, de la vegetación de regadío, ¿ya? O algunas zonas riparianas, ¿vale? Hay otro verde, que es un verde más oscuro, y que lo podríamos asociar, por ejemplo, a plantaciones de coníferas que ya se empiezan a meter en la zona del secano interior. Pero no es mucho el contraste que proporciona, por ejemplo, el color natural. Zonas de suelo descubierto, sí que se aprecian, ¿cierto? Ya con colores más blancos y más brillantes. ¿Ya? Y zonas grises, ¿cierto? Son zonas que pueden tener vegetación seca o pastizales o vegetación ya que tiene poca densidad. Ya por lo tanto hay una respuesta importante del suelo en esta composición. Pero así es como se vería entonces en una composición, perdón, en color natural esta zona. Pero si yo cambio el orden de las bandas, ¿ya? Y pongo entonces primero al infrarrojo cercano, luego pongo al infrarrojo cercano de onda corta y luego pongo, por ejemplo, al rojo, pues ya cambia, ¿cierto? La tonalidad, ¿verdad? Y cambia la composición y aquí ya sí que puedo ver, ¿cierto? Ok, que la vegetación ya tiene más contraste. Veo vegetación de regadío con tonos rojos muy intensos y digo, esta vegetación que está acá está haciendo mucha fotosíntesis, ¿cierto? Está muy sana, ya sea porque la están regando, ¿ya? O porque se encuentra naturalmente irrigada, ¿vale? Que puede ser entonces la vegetación que está en las zonas riparianas, ¿ya? Por otra parte, veo otro tipo de vegetación, pero que ya presenta una tonalidad distinta, que son las coníferas, ¿ya? Y también los puedo sacar por el tono del rojo, pero también por el contorno, ¿cierto? Las formas que tiene esto, pues son artificiales, ¿cierto? No son naturales, ¿ya? La zona urbana pues se presenta mucho más fácil de distinguir que en la otra composición y las carreteras pues también son evidentes, ¿cierto? ¿Ya? Los cuerpos de agua que presentan baja reflectancia pues se presentan en un tono más oscuro y el suelo descubierto o que presenta poca vegetación pues ya se presenta en un tono verdoso, ¿vale? Y aquí tengo otra composición, ¿ya? Y esta composición, la ventaja que tiene es que toda la vegetación se va a ver de color verde. Ya viendo la vegetación de color verde quizás es más intuitivo para lo que siempre vemos en la naturaleza, ¿cierto? Y de nuevo lo mismo, lo verde más fosforito, ¿cierto? Lo verde más brillante va a ser vegetación que está muy sana, ¿ya? Esta que está aquí son cultivos agrícolas, estos son pivotes agrícolas, ¿ya? Pero luego aquí hay verde también, ¿ya? Y yo puedo decir que eso es vegetación, pero que tiene una menor reflectancia, ¿cierto? Y que son las coníferas y que son los matorrales, ¿cierto? Con baja densidad que están en la zona del secano, ¿vale? Acá también tenemos algo de vegetación que acá se ve mejor. Eso pueden ser huertos, ¿ya? Huertos agrícolas, ya de frutales o viñedos, etcétera. ¿Ok? Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿ya? Que es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo, ¿cierto? Van a tener que hacer una composición de color,
¿ya? Una composición de color que les permita reconocer las cubiertas de interés y indicar una leyenda, ¿cierto? ¿Ya? En la cual se reconozca claramente, por ejemplo, que esta tonalidad de verde que está aquí representa suelos, o esa más oscura que está acá representa pastizal, ¿ya? O esa que está aquí, que es un mosaico de elementos, pues me representa la zona urbana, y eso que está claramente identificado de color rojo brillante, pues son cultivos de regadío. El color 5, ya que es la zona más brillante, que son suelos descubiertos o suelos dejados para reposo o barbecho. Y estas zonas que están acá, ya que mezclan vegetación con elementos urbanos, pues son zonas residenciales que tienen bastante participación de áreas verdes. ¿Ya? Entonces creo que hasta aquí vamos a dejar para hacer un pequeño alto. Y antes de eso, entonces creo que sería bueno revisar si hemos entendido lo que hemos visto hasta acá antes de pasar a otros criterios que son la textura, la forma, etcétera, ¿cierto? Hablar un poco de esto, que esto es importante para tener en cuenta, dado que son las habilidades y el conocimiento que van a tener que utilizar para hacer la interpretación. ¿Se entiende esto que hemos visto? Yo por lo menos sí. ¿Ok? Sí, profe, sí se entiende. Vale. Es importante esto porque pues justamente es lo que nos va a permitir hacer la interpretación sobre las cubiertas, ¿ya? El orden de las bandas, de asignación que hagamos sobre los cañones del monitor, pero también es importante que sepamos reconocer con qué sensor estamos trabajando y cuáles son las bandas que tiene cada sensor y el orden que tiene de bandas cada sensor, ¿vale? Eso es importante. Entender que cuando algo se ve de tono más oscuro es porque tiene menos radiancia y cuando algo se ve de tonos más claros es porque tiene una alta radiancia. Y eso relacionarlo entonces con las firmas espectrales que vimos en las clases anteriores, ¿ya? ¿Vale? Entonces entender que la mezcla de los valores, ¿ya? Del rojo, del verde y el azul del monitor del computador con las distintas bandas espectrales que yo meta a la composición van a ser el resultado de lo que yo veo finalmente en pantalla, ¿vale? Eso es lo importante, ¿ya? Así que dudas de esto, ¿no? Yo no. ¿Cómo? Por acá no. Ya. Bien, entonces vamos a continuar. Pero antes, para dejar más claro ya lo que estábamos hablando sobre una duda que ocurrió. Pues a ver si con la gráfica se explica mejor, ¿ya? ¿Están viendo la pantalla, no? Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces estas son las curvas de respuesta para las bandas de Landsat, lo que preguntó la persona en la mañana, ¿ya? Entonces, como yo les decía, pues cada banda tiene pues una respuesta, ¿vale? Que no es solamente centrada en una zona, sino que es un rango de la banda, ¿vale? Entonces cada banda tiene un rango a la cual es sensible, ¿vale? Al final, la energía que llega desde esa zona del espectro hasta esa zona del espectro es la que refleja la forma que tiene esta curva, ¿vale? Y el valor entonces, que al final se queda el píxel que estamos estudiando, pues tiene que ver entonces con una fórmula, ¿cierto? Está relacionada con pues la señal sin radiancia, la radiancia del sensor, y estos son parámetros de calibración que tiene la electrónica del satélite, ¿ya? ¿Vale? Aquí hay un poco la figura de cómo hace la conversión entre la radiancia y el valor digital del sensor. Pero esta es la curva de respuesta para cada una de las bandas, ¿vale? Y tiene un rango, y ese rango pues es el ancho de banda, ¿ok? ¿Vale?
Entonces ahí está la curva de respuesta para cada una de las bandas del satélite. Si están más interesados, aquí hay una Excel donde está la fórmula, ¿ya?, de cada una de las respuestas de las bandas, que viene reflejado pues por esta ecuación que está aquí, ¿ya? Eso es lo que nos entrega entonces al final el valor de píxel que vemos. Ya, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo. Ya, vamos a tratar de ir más rápido porque en un rato más tenemos la ayudantía. ¿A qué hora es la ayudantía? Bueno, a la hora que terminemos la clase. ¿Ya? Vamos a tratar de terminarlo a las 10 o a las 10:10, más que eso no. Ok. Bien. Entonces ya habíamos visto en la primera parte de la sesión el tema de los criterios fundamentales para hacer fotointerpretación sobre una imagen de satélite. Entre esos el más simple era el brillo, y luego nos habíamos quedado un poquito con el tema del color, el color y las composiciones de color, y luego cómo representar cada una de las cubiertas de interés a través de una clave de interpretación. En eso quedamos, ¿ya? ¿Habían dudas de eso o estábamos bien? Ok, supongo entonces que estábamos bien. Ya, el otro criterio que tenemos que tener en cuenta para hacer la interpretación visual es la textura, ¿ya? Y la textura básicamente hace referencia a lo heterogéneo espacialmente que puede ser una determinada cubierta, ¿ya? Y es el contraste espacial entre los elementos que componen esa cubierta, y cuando lo vemos visualmente esto se manifiesta como la rugosidad o la suavidad que presente la cubierta en distintos tonos de grises, ¿va? ¿Ya? Entonces vamos a tener cubiertas con texturas suaves, que van a poder ser, por ejemplo, los pastizales, o cubiertas con una textura media, ya que pueden ser los matorrales, o cubiertas con una textura más gruesa, ¿vale? Y que pueden ser, por ejemplo, las áreas forestadas dentro de una zona, pues, de montaña, ¿ya? ¿Ok? Y también textura más gruesa, por ejemplo, áreas construidas, ¿ya? Entonces, ¿qué influye en la textura? Bueno, lo que influye en la textura es básicamente la relación entre el tamaño de los objetos que estamos viendo y la resolución del sensor, ¿ya? Si los objetos son muy pequeños, ¿ya?, no los vamos a poder identificar individualmente, ¿ya?, sino que la única manera de poderlos identificar es a través de la variabilidad espacial que ellos tienen, ¿ya? Entonces, otro factor que también influye en la textura es el ángulo de observación del sensor, ¿ya? Si mientras el sensor esté observando con un ángulo cenital mayor, pues mayor va a ser la sensación de rugosidad que vamos a tener del terreno. Pero lo que es importante de entender acá es básicamente eso, que la textura representa cuán heterogéneo espacialmente sea una determinada cubierta. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, una zona que es bastante homogénea espacialmente, es un césped, ¿cierto? O una zona pues de área verde urbana, ¿ya? Si solamente nos fijáramos en ella, veríamos que es bastante homogénea espacialmente. Pero si vemos, por ejemplo, una zona construida, ya como pueden ser unas casas vistas desde arriba, pues los techos de las casas, ¿cierto? Las calles y los pasajes, pues eso lo va a hacer bastante heterogéneo espacialmente y va a tener redundancia entre ver un pastizal con una textura suave a ver zonas urbanas con una textura gruesa, ¿vale? Aquí hay ejemplos de ese criterio, ¿ya? Texturas suaves, como el pasto de una cancha, ¿vale? Que puede ser de fútbol, de rugby, ¿cierto? O de otro deporte, ¿ya?
a una textura gruesa, que son pues los árboles y también con los espacios que quedan entre ellos. ¿Ok? Lo mismo acá, van a haber texturas lisas, por ejemplo, son dunas, o texturas intermedias, que son los desechos agrícolas, que también le llaman rastrojos, o, por ejemplo, matorrales, que podamos ver en una imagen. ¿Ya? Las texturas también nos sirven para ayudarnos a diferenciar las cubiertas cuando estas tienen similitudes espectrales. Acá lo que les estoy mostrando, pues, son zonas de huertos agrícolas, que pueden ser manzanos, que pueden ser cerezos, ¿ya? Que frutales dentro de la zona urbana. Si vemos la respuesta espectral o la tonalidad acá, pues es muy parecido a lo que es el bosque nativo caducifolio, ¿ya? Entonces, si viéramos la respuesta espectral de aquí y la de este verde de acá, pues va a ser bastante parecido. Pero si vemos la textura, lo que aparece aquí es bastante más uniforme de lo que aparece acá, porque estos son, bueno, cultivos clonales, ¿cierto? Manejados, ¿ya? Y con cada uno de ellos, pues es similar al otro. En cambio acá, en el caducifolio, como estamos en un contexto natural, pues eso va a ser distinto, porque es multietáneo, ¿cierto? Y hay otras interacciones, como también, por ejemplo, las invasiones de los pinos sobre el bosque nativo. Y ese cambio de textura, pues me va a permitir diferenciar, ¿cierto? Esto de esto. Otro ejemplo de textura, ¿vale? Textura más gruesa, textura más fina. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar es las formas, ¿ya? Y pues las formas de los objetos nos sirven básicamente para identificarlos y asociarnos ya a un entorno o a situaciones que sean familiares o a patrones que sean familiares, ¿ya? La forma es un criterio que es bastante determinante cuando trabajamos con imágenes de una alta resolución, ¿ya? Cuando trabajamos con sensores de baja resolución, pues la forma no es tan determinante, pero sí cuando somos capaces de ver el contorno de los objetos, pues eso nos permite llevarnos a un plano de identificación donde ya lo podemos poner en el contexto que conocemos, ¿cierto? Y el que nos va a permitir justamente identificarlo. Aquí es muy fácil ver que esto es un estadio, ¿cierto? Y también es muy fácil ver entonces pues que estas líneas rectas pues determinan entonces las calles y estos son los techos de algunos edificios, ¿ya? O de algunas estructuras. Pero esto funciona siempre y cuando tengamos una imagen con una alta resolución espacial como son datos de este satélite que se llama QuickVer. Cuando trabajamos con resoluciones que son más bajas, pues la forma ya no nos ayuda tanto, ¿vale? Acá tenemos otros ejemplos, ¿verdad? De cómo la forma nos puede ayudar a identificarnos. En el caso A, pues por la forma, ¿cierto? De este óvalo, pues podemos entender que son campos deportivos, ¿ya? Los techos de acá nos pueden dar los indicios que estos son fábricas. Esto que está acá es una plaza de toros. Bueno, son estructuras que son comunes en otros países como España, a lo mejor México o Colombia, ¿vale? O perdón, o Venezuela, ¿ya? Pero sí hay cosas que son similares, ¿ya? En todos lados. Por ejemplo, lo que es un puerto, suelen tener esta estructura que está acá, esta forma, y nos puede ayudar a reconocernos. O una refinería de algún producto químico o también aeropuertos, ¿vale? Pero, como les decía, el criterio de la forma es más determinante cuando contamos con sensores que tienen alta resolución espacial, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ya? Forma de objetos, ¿vale? Y como la resolución de cada uno de los sensores que estemos utilizando, 30 metros, 15 metros, 4 metros o 1 metro, pues nos va a ayudar o, o no tanto, ¿cierto? A poder identificar los objetos que queremos justamente estudiar. Creo que esto ya lo habíamos visto y tiene que ver un poco con cómo la resolución espacial afecta la interpretación, ¿cierto? Es mucho más fácil
hacer una interpretación aquí de los objetos que aquí, ¿cierto? Otro criterio que también es interesante que veamos, pues es el tamaño, ¿ya? Y eso nos va a ayudar cuando a partir de la forma ya no podemos distinguir los elementos o cuando estamos trabajando con imágenes de una resolución muy baja, ¿vale? Pues cuando trabajamos con una imagen de resolución baja ya y no somos capaces de ver los contornos de los objetos, pues el tamaño de estos objetos, dependiendo del fenómeno que representan, nos va a permitir identificarlo. Ya en este caso, ya dado la magnitud del fenómeno, pues podemos darnos cuenta de que en este caso, eso que nos parece raro de ahí, pues es relieve, ¿vale? En este caso, pues es el relieve de los Apalaches, que son estas montañas que están en Estados Unidos. ¿Y por qué podemos decir que es el relieve? Pues vemos aquí, hay zonas que están más planas, ¿cierto? Y lo que aparece acá, pues es un curso de agua ya que dado a la escala debe ser de bastante importancia, ¿ya? Aquí lo que apreciamos, pues, es la sombra del relieve, ¿ya? Y el color rojo, bueno, ya lo hemos visto, probablemente esto sea una composición en falso color infrarrojo y todo lo que aparece aquí teñido de color rojizo es vegetación. Ya vemos la magnitud del fenómeno, ya que es este relieve que es bastante grande. ¿Y por qué nos damos cuenta? Pues por lo que yo les decía, ¿cierto? Este curso de agua debe ser bastante importante. Acá también lo vemos y acá también los apreciamos, ¿vale? Deben haber algunas zonas urbanas que también las podemos comenzar a apreciar por la tonalidad que tienen ya, un color más brillante aquí y aquí, ¿vale? Pero en este caso están el tamaño del fenómeno que nos va a ayudar a diferenciarlo. Bueno, y acá también lo mismo, ¿no? En este caso estamos viendo, ¿cierto? Un fenómeno que es un huracán y dado el tamaño que tiene con respecto, por ejemplo, a otros elementos, pues no hay lugar a dudas para reconocerlo. Estas zonas que están acá, ¿verdad? Pues ya son zonas dentro de la Tierra o dentro del continente. Esta es una isla, pues sí, aquí es como se aprecia un huracán, ¿vale? Y lo estamos viendo pues, desde un satélite que tiene pues 4 o 5 kilómetros de píxel, ¿vale? Pero es tan grande el fenómeno, pues que ya lo podemos identificar, ¿vale? Otro criterio que también utilizamos bastante para la interpretación visual es el contexto. Y el contexto pues se entiende como utilizar los elementos que rodean a la cubierta para dilucidar de qué se trata, ¿ya? Entonces puede ser que en algunos casos, y esto les va a pasar mucho, ¿ya? Como ya le he mencionado, es que si trabajan con cubiertas que tienen respuesta espectral similar, ¿ya? Como por ejemplo los cultivos agrícolas o los parques urbanos, ¿ya? Es muy probable que cuando ustedes lo vean en términos de brillo, aprecien un brillo similar aquí y aquí, ¿ya? Y en términos espectrales, pues se van a confundir, pero si ponemos en juego el contexto en el cual se encuentran estas dos cubiertas, pues nos va a permitir entonces diferenciar que esto que está aquí entonces, pues son elementos que están dentro de un contexto urbano, por lo tanto, ya es poco probable que lo que veamos aquí sean zonas agrícolas, pero lo que estamos viendo acá, en color más brillante, dado el contexto en el cual se encuentran, sí podemos decir que son cultivos agrícolas, ¿vale? En particular lo que estamos viendo acá, pues son campos de golf, ¿vale? Pero el color, o en este caso el brillo, es similar, ¿cierto? Vemos que la tonalidad de blanco que está aquí es la misma tonalidad de blanco que está acá, pero aquí estamos dentro de un contexto urbano que nos hace entender que esto que está aquí entonces o son parques urbanos o son campos de golf, pero lo que está acá entonces, dado el contexto natural o rural en el que nos encontramos, pues nos daría a entender que esto que está aquí pues son cultivos agrícolas. ¿Ya? Lo mismo aquí, pues con otro ejemplo, una escala mucho más pequeña, ¿cierto? Esto que está acá entonces son cultivos, ¿ya? El brillo que presentan es bastante similar al de acá, pero la disposición geométrica que tienen y el emplazamiento que tienen dentro de la zona urbana, pues me podría llevar a decir que esto que está aquí son cultivos agrícolas y esto que está aquí
pues son campos de golf, ¿ya? O acá. ¿Se entiende o no eso? Sí, profe, se entiende. Ya. Sí. Otro criterio es la sombra, ¿vale? Y la sombra es la consecuencia de la variación en las condiciones de iluminación. ¿Ya? Y la sombra pues produce una notable modificación en la firma espectral de la cubierta. Si nosotros analizamos la vegetación de la ladera que está iluminada con la vegetación de la ladera que está en sombra, pues al ver la respuesta espectral va a ser muy distinto esto que está aquí de esto que está acá, ¿ya? En términos espectrales, pero en términos de cubierta, esto que está aquí puede ser caducifolio y esto que está aquí también es la misma especie incluso, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración el tema de la sombra, sobre todo, ¿cierto? Cuando queremos hacer identificación de cubiertas o cuando tenemos que hacer áreas de entrenamiento para identificar una cubierta en particular, ¿cierto? ¿Vale? Porque lo que está aquí, en términos de cubierta, es lo mismo que está aquí, ¿vale? Bueno, la sombra es un problema, pero también muchas veces cuando ya trabajamos esto más con fotogrametría tradicional, cuando tenemos suficiente resolución y los objetos son capaces de proyectar la sombra en la imagen, pues a partir de la longitud de la sombra, pues podemos calcular entonces la longitud de los objetos. No vamos a ir más allá, pero que sepan que eso se puede hacer, ¿cierto? Teniendo la proyección de la sombra ahí y aplicando una fórmula bastante simple que tiene que ver con esta longitud y el ángulo de iluminación del sol, pues es factible calcular la altura de esos objetos. De hecho, así se hacía antes en fotogrametría el cálculo de las alturas de los árboles, ¿ya? Otro criterio es el patrón espacial. El patrón espacial se refiere a cómo se organizan los elementos en el espacio, ¿ya? Hay organizaciones que van a ser más regulares y organizaciones que van a ser más irregulares, y a partir de esa organización, pues nosotros podemos integrarla para hacer un reconocimiento de qué cubierta se trata en particular, ¿cierto? Entonces acá tenemos, si la organización es regular, pues podemos ver que esos son los techos de algunas fábricas, ¿ya? Ya, si esta organización es un poquito más aleatoria o más desorganizada, pues eso que está ahí, ¿cierto? Nos podría indicar que es la deforestación en el trópico, ¿vale? O esto que está acá, ¿cierto? Son ondas en una zona de agua, ¿vale? Pero tiene que ver con eso, cómo se organizan los elementos y cómo esa organización de elementos me va a permitir entonces entender o averiguar de qué se trata la cubierta, ¿ya? Bueno, acá lo mismo, ¿ya? Esta organización espacial, pues, es muy distinta de lo que está acá. Entonces yo podría aquí decir que esto que está aquí es una cubierta antrópica, ¿ya? Es una plantación o es un huerto, y esto que está acá, pues, parecen ser matorrales ya naturales, ¿vale? Solamente en términos de la organización o del patrón, ¿ya? Aquí hay otro criterio que es la asociación, y la asociación básicamente nos dice pues cómo tenemos que integrar varios criterios que hayamos visto anteriormente. El color, ¿cierto? Esto que está aquí es distinto de lo que está acá. La textura, esta textura que está aquí es distinta de la que está acá. O la forma, esta forma que está aquí es distinta de la que está acá, ¿cierto? Y a partir de la asociación de todos esos criterios anteriores, pues yo puedo comenzar a tener una identificación mucho más precisa de mis cubiertas de interés. Entonces, por color ya sabemos que todo lo que tenga algo de rojo, pues es vegetación que está haciendo fotosíntesis, ¿vale? Y por el patrón, pues todo este patrón que es más regular aquí, pues tiene pinta de ser una cubierta antrópica, a diferencia de este patrón que está aquí, ¿cierto? ¿Vale? Que tiene pinta de ser vegetación natural, y la forma también, ¿verdad? O sea, esta forma regular ya que está acá, pues esto es evidente que es un pivote de riego, ¿vale? Y eso es artificial, y que va a ser distinta de esta forma, de este polígono que está aquí, ¿cierto? Que es natural, o el que está acá abajo. Bien, y ya estamos llegando al final y estamos
tratando entonces con los últimos criterios que son los más complejos, que son los enfoques temporales, ¿ya? Y los enfoques temporales nos sirven cuando ya con todos los criterios que hemos visto anteriormente, pues aún se nos hace difícil entender o dilucidar de qué cubierta estamos hablando. Entonces podemos utilizar los enfoques temporales para aclararnos, ¿ya? Entonces el enfoque temporal tiene que ver un poco con la condición fenológica de la vegetación, ¿ya? Y hay dos enfoques. Hay un enfoque ya que es multiestacional y hay otro enfoque que es de detección de cambios, ¿ya? En el enfoque multiestacional, ¿ya? Lo que usamos es la misma temporada, ¿vale? Es decir, el mismo año, pero en distintas estaciones, ¿vale? ¿Para qué? Para saber específicamente de qué cubierta se trata y ahí estamos trabajando con la fenología de la especie, ¿cierto? Porque si analizamos en un mismo año una cubierta que, por ejemplo, acá comenzó a crecer, acá se manifestó y acá terminó de morir, pues esta diferencia en las fechas, ¿vale? El cambio que se produzca en cada uno de los píxeles nos va a permitir hacer una interpretación de ella, ¿cierto? Y vamos a poder saber entonces, por ejemplo, si es una especie caduca o si es una especie perenne, ¿cierto? O es siempre verde, o incluso si es una cubierta antrópica o es una cubierta estacional solamente por la fenología ya de su ciclo que va a ir reflejado por las fechas que capturemos en el mismo año, ¿vale? Entonces este va a ser el análisis multiestacional de la misma temporada, del mismo año, pero de distintas estaciones, que pueden ser, no sé, otoño, primavera y verano. ¿Vale? Y por otra parte, también podemos usar el enfoque temporal cuando queremos hacer detección de cambio. Cuando tomamos una fecha 1, ¿ya? Que puede ser el año 80, y tomamos una fecha 2, que puede ser el año 2020. En cada una de esas fechas hacemos la interpretación de las cubiertas y luego a partir de la comparación de lo que había en este año y en este año, pues podemos hacer una detección de cambios. Entonces aquí la aproximación sería distinta. La misma estación, comparamos primavera del año 80, hacemos la interpretación del año 80, primavera del año 2020, interpretación del año 2020, ¿ya? Pero en distinta temporada y a partir de eso hacemos la detección de cambios. ¿Ya? Y acá un poco el ejemplo que les mencionaba, ¿vale? Estamos en el mismo año, pero en distintas estaciones, ¿vale? Y eso nos permitirá entonces hacer un seguimiento del ciclo fenológico de las especies, ¿cierto? Y podemos darnos cuenta que en la época de primavera, ¿vale? Pues todo lo que se ve aquí en tonalidades rojizas es vegetación, ¿cierto? Que está viva y que está haciendo fotosíntesis. Y acá ya en el verano, pues la vegetación ya está senescente. ¿Y de qué nos podemos dar cuenta? Bueno, que esto que está acá entonces la mayoría era vegetación artificial, porque acá en el verano o está seca o está cosechada, pero lo que aparece acá, pues es vegetación natural, ¿cierto? Que en la primavera estaba viva y luego en el verano estaba viva. Y lo mismo con esta zona de esta vegetación ripariana, ¿vale? Entonces, en este caso, mismo año, distinta estación, ya nos va a servir para determinar que esto que está acá es artificial, pero esto que está acá es natural. Y acá entonces, pues la otra aproximación, ¿cierto? La que vimos acá era multiestacional, esta es la multianual o la detección de cambios. Y ahí entonces tenemos una imagen para el año 74 de esta zona, ¿vale? Podemos ver cuál era la distribución tanto de la zona urbana como de los cultivos en el año 74 y podemos ver cómo ha sido la evolución al año 2002, ¿cierto? Hay una expansión de la zona urbana y hay una expansión también de los cultivos, pues, agrícolas, ¿vale? Aquí y acá. Y creo que es eso lo que teníamos para ver hoy día, ya nos pasamos algunos minutos de la clase, pero
eso es importante que lo revisáramos, ¿cierto? Porque es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo evaluado que los ayudantes ahora nos van a explicar. Así que lo que vimos hoy, entonces, que son criterios o fundamentos para hacer la interpretación visual de imágenes de satélite. ¿Quedó claro o tenemos dudas? Está claro, profe. Sí, muchas gracias, profe. Bien, entonces vamos a dejarlos ahora con los ayudantes. Para el tema de la ayudantía, ellos les van a explicar entonces en detalle de qué va el trabajo, pero debería estar en Cibeduc ya, ¿o no? Si alguien por favor se mete y me dice si puede descargar el documento. Si no, Sí, va, profe. ya. Está en el drive que compartió, ¿cierto? Sí, en el drive de la universidad. Ahí está.